Buenas noches, profe. Buenas noches, Dani. Buenas noches, amiga. Buenas Buenas noches, noches, Ray. profe. Buenas noches, Dani. Démosle a Fernando y a Gabriel. Este, ¿Qué dijeron Fernando y Gabriel? ¿Se van a unir? Fernando me dijo que, o sea, contestó en el chat y dijo que sí, que gracias por lo que yo les comenté. Y Gabriel, no sé qué te comentó, amiga. Gabriel dijo, ok, gracias, y ya, pero no dijo más nada. Mm, Bueno, ya se han de unir. Esperemos que se unan nomás. De todas formas, iniciemos, más para aprovechar el tiempo. Funciona, sí funciona. Ahora esperemos no esté lento el internet. Me avisan si es que, no sé, si es que está como muy entrecortado o algo, o si está funcionando bien. Está todo bien hasta ahorita, mi profe. Ya, bueno, que siga así. Bueno, hoy día vamos a empezar viendo ya un nuevo capítulo, una nueva unidad, y vamos a hablar de la preocupación, bueno, del comportamiento ambiental. Pero dentro de esto es importante entender la preocupación ambiental, o sea, cómo nace, ¿no? Porque en un inicio quizás o antes la gente no se preocupaba tanto por el medio ambiente, sino que esto nace a raíz de que en el mundo, ¿no? Se da una ola de como de decir qué está pasando, porque hay tanta contaminación. Y claro, eso se debe como a que la gente un poco empezó como a consumir, empezó también a contaminar suelos, etcétera, etcétera, la vida, el modelo de ciudades en las que vivimos. Y claro, es entonces que se empieza a dar una preocupación por el tema ambiental. Entonces vamos para eso a analizar este artículo, ¿sí? En donde nos habla básicamente de estos dos temas em, y vamos a ir viendo. Entonces, este autor nos propone que el tema de la preocupación por el medio ambiente ha sido un parámetro descriptivo, ¿sí? Eh, a nivel de concienciación ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que nace o que más o menos por los 60 es en donde empieza a nacer una conciencia ambiental, justamente por lo que les decía, contaminación, modelos de ciudades, compuestos tóxicos en los alimentos, etcétera. Y claro, a esa época esto se desata a partir de un estudio también que coadyuvó a que esto suceda de una autora llamada, se me va el nombre, Raquel Carson. Esta investigadora, ¿sí? De alguna manera lo que hace es destapar, ¿no? Todo el tema de la contaminación tóxica invisible, la llamaba él, que se debía a los agroquímicos, ¿ya? Este estudio ella lo hace desde 1940 hasta 1960 que lo publica. Entonces esto causa como un revuelo mundial, porque claro, la gente se da cuenta de todas estas cuestiones tóxicas que nos rodean. Ella en su texto relata, ¿no? Como varios acontecimientos que se dieron justamente porque el uso de agroquímicos habían incluso provocado la muerte de personas que estaban como en contacto con los mismos, que trabajaban la tierra. Y a partir de esto nace un movimiento ambientalista, ¿sí? O nace esta conciencia ambiental
que para este autor es como más descriptivo, o sea, es como más de describir, ¿no es cierto? Y claro, esto va generando un comportamiento de la gente hacia cuidar el medio ambiente. Ustedes han de haber oído en 1960, es en donde tiene como un boom estos movimientos ambientalistas y nace un poco esta cuestión de, se me fue el nombre de este movimiento, pero está relacionado con este movimiento hippie, o sea, ahí es en donde nacen todas estas corrientes hippies, que en esa época o en los 60 movió, un montón de personas se movía por el tema ambiental. Sin embargo, al no tener como una postura de fondo y una propuesta clara sobre este tema, decantó en una cuestión más de moda. Entonces la gente se vestía así y se decía ambiental. También se promovía mucho el tema del consumo de drogas como la marihuana. La música también nace ahí como ayudando como a esta corriente o nace de esta conciencia ambiental. Pero básicamente este movimiento se diluye por justamente no tener una línea y un camino trazado para trascender, ¿ya? Sin embargo, este discurso ambientalista se queda de alguna forma en el consciente colectivo y en la actualidad se sigue hablando, ¿no? O hay una preocupación sobre el tema del ambiente. En ese sentido, ¿ustedes qué han oído o qué han visto o qué creen sobre este tema de la preocupación sobre el medio ambiente? ¿O qué postura tienen? Profe preguntó algo, es que se me cortó porque tengo problemas con el internet. Le decía que si es que han escuchado algo sobre este tema ambiental o la conciencia ambiental o la preocupación ambiental, ¿qué han escuchado en la actualidad? Que le estaba Ah, contando un poco cómo nace. sí, o sea, yo sí se escucha, sí. Yo realmente, profe, sí he escuchado mucho al respecto de eso y más que todo porque eso se ve mucho a través de las generaciones. Cuando uno estudia generaciones y todo eso, uno se da cuenta que obviamente en los 70, como usted dice, como que empezó el impacto y todo eso, pero era muy señalado esa gente. Y hoy en día como que es mucho más normalizado ver jóvenes que son parte de este movimiento ambientalista, que apoyan este tipo de cosas. Y yo creo que, no voy a decir que, wow, Ray, la persona más cuidadosa del mundo, pero sí apoyo muchos aspectos de lo que causa el cambio del ecosistema. Entonces yo, por ejemplo, por eso estoy en contra de la explotación animal y todo este tipo de cosas y por eso yo estoy en proceso de veganización, por el hecho de que una de las cosas, uno de los factores que crea más deforestación a nivel mundial son las cárnicas, o sea, el sistema agropecuario y este tipo de cosas crea mucha deforestación, cuando no agropecuario, es cuando se llama como el de las carnes, no me acuerdo cómo se llama, el ganadero y todo eso, los mataderos y todo eso crean bastante deforestación. Entonces, es bastante lindo el hecho porque es triste, porque realmente hasta cierto punto es nuestro planeta y deberíamos cuidarlo y debería ser algo normal, deberíamos ya tener ese chip de que, oye, hay que separarla, algo tan simple como separar la basura, dejar de gastar agua simplemente porque sí, dejar de gastar luz porque sí, crear cosas que realmente el sol o implementar distintos tipos de cosas y lamentablemente no lo hacemos, o sea, no está normalizado hacerlo en nuestros países y es triste porque realmente es nuestro planeta. Y ahí es cuando entra lo mismo que siempre hablamos y lo que vimos en el video de la misma abuelita Grillo, que existe una especie de explotación por parte del capitalismo, de parte de la dictadura, de parte de todo este tipo de cosas, de los gobiernos en donde ponen primero ganar dinero que lo que nos está molestando a nosotros como país, como mundo y como nos está arruinando el planeta. Entonces, pero sí. Gracias, Ray. No sé qué opina Daniela. Yo, mi profe, lo que puedo mencionar y es importante es en el tema del colegio de mi hijo. No sé si en general, yo pienso que sí, tal vez, ¿no? Pero puntualmente en el colegio de mi pequeño veo que desde antes, ya ahorita mi hijo ya está en primero de bachillerato y desde mucho antes yo veía que el colegio incentivaba muchísimo todo este tema.
o sea, trataba de en todo, así sea en las materias. Lo que pasa es que, verá, el colegio de mi hijo tiene una metodología de que va de la mano, qué sé yo, matemática, o sea, hacen por grupos, matemáticas con ciencias naturales, le pongo, porque tienen otros nombres, experimental, pero le pongo como para que sea un poquito más entendible, lo hacen como grupos, que es, digamos, matemáticas, ciencias naturales y qué sé yo, y sociales, y así lo hacen por grupos. Entonces, tratan de ponerle, como decirle, en cada una de estos grupitos al tema del medio ambiente, se podría decir, de sociales, algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tratan de, como tienen que hacer proyectos, o sea, como proyecto integrador, se podría decir, de todas las materias. Entonces, yo veo que desde mucho antes, desde que era pequeñito mi hijo hasta la actualidad, es que tratan de que los muchachos hagan conciencia, ¿no? En general, el tema del agua. Entonces, que hagan conciencia el tema de la luz, y les mandan a hacer unas consultas bastante interesantes, mi profe, de este tema. Y me parece, como le digo, a mí me parece bastante bonito de que generen esa preocupación en los adolescentes, ¿no? Y obviamente, ¿con qué? Yo pienso que con qué objetivo. Pienso que es para que usted ve cómo estamos ahorita en la actualidad con el recalentamiento global y tantas cosas, pues como para que los muchachos se enfoquen en ver carreras del futuro, ¿no? Como ahora hay tantas carreras que obviamente lastimosamente aquí en el Ecuador veo que no se están abriendo estas carreras así para el medio ambiente, pero en México veo en otras ciudades que lo hay. Y obviamente pienso que son importantes, porque como le digo, tarde o temprano va a haber algún problema con el tema del recalentamiento global, y sí es importante de que uno tenga un pie adelante ante estas cosas. Entonces yo sí escucho. ¿Para qué le voy a decir mi profe? Escucho y con la juventud, que yo pienso que es el punto clave, como para que ellos tengan un pie a la marcha de lo que está pasando, ¿no? Entonces, para mí es bastante interesante y muy bonito, mi profe. Gracias, Daniela. Ya, entonces las dos han hablado de cosas como muy importantes dentro de este tema, ¿sí? Como ven, la preocupación ambiental es una cosa que no se quedó, digamos, en los 60, que fue donde nació y de alguna forma decayó este movimiento ambientalista, sino que de alguna forma se ha venido arrastrando hasta la actualidad. Y quizás en estos últimos, yo creo en estos últimos años, ha habido como un resurgimiento de este discurso ambientalista, ¿no es cierto? Ahora, dentro del tema ambiental, es necesario distinguir porque hay varios movimientos. Hay movimientos ecologistas, hay movimientos ambientalistas que según las propuestas teóricas o académicas de estos grupos, no son los mismos, ¿no? Dicen que como tienen como algunas diferencias. Sin embargo, algo que mencionó Ray, por ejemplo, ¿no es cierto? El tema del capitalismo. Eh, Hemos visto que el capitalismo, como dijo Ray, está como más enfocado de alguna forma en producir más dinero, en ganar dinero. Y claro, y muchas veces esto es a costa de qué? Del desmedro o de la explotación también de la naturaleza. Dígame, Ray. Sabe que de eso la otra vez estaban haciendo como una especie de investigación, ¿no? Porque obviamente con el tiempo hay gente que cree mucho en que hay, o sea, realmente, o sea, si hablamos en el ámbito, obviamente, dependiendo de las creencias de cada quien, pero si hablamos en el ámbito cristiano y todo eso, se habla en la Biblia de que Dios crea todo y crea soluciones para todos y que el ser humano, sin necesidad de que existan otras cosas, el planeta está totalmente, ¿cómo se llama esto? Adaptado para las necesidades que pueda llegar a tener el ser humano a un momento y todo esto. Siempre va a crear un conocimiento. Entonces, por ejemplo, la otra vez yo estaba viendo que siempre pasa que llega algún nuevo, una nueva persona que crea una alternativa ecológica o una alternativa buena para el planeta y casualmente es algo que va a arruinar, no sé, la industria petrolera. Por ejemplo, la otra vez vi a un señor que creó una forma de crear combustible para los autos a través de las heces de animales. Y muchas veces pasa que desaparecen. De pronto salen y de pronto ya no saben de esa gente.
Entonces, no sé si es que la otra vez vi que estaban haciendo una investigación al respecto de eso, un grupo de periodistas a nivel internacional y de investigadores y todo eso, porque se dice mucho que el capitalismo, claro, las grandes industrias y todo esto, petroleras del mundo, como no les conviene, porque eso es una pérdida de dinero para ellos, lo que hacen es comprar a las personas o a su vez pueden llegar a hacer cosas bastante fuertes para lo que es ganar dinero y lo que llega a crear el deseo. Mm, Right. Ah, ¿se me cortó? ¿En dónde, hasta dónde llegué? Lo que llega a crear no Ajá, sé qué. el deseo Ah, del ya. poder, o sea, puede llegar a pasar que llegan a sufrir estas personas que crean una alternativa que hasta cierto punto ayuda a nuestro planeta y el simplemente las grandes industrias petroleras y demás, o sea, no solo petroleras, de otros aspectos, ponen mil y un barreras y ponen mil y un cosas para seguir ganando. Y los gobiernos apoyan eso, lo cual está mal porque no implementan nada. O sea, por ejemplo, hay países, por ejemplo, Corea del Norte. En Corea del Sur, que digo, Corea del Sur, Corea del Norte no. Corea del Sur es obligatorio reciclar, o sea, separar ¿cómo se llama esto? Reciclar la basura. Tienes diferentes botes de basura y tienes que obligadamente reciclar diferentes formas. Y si no reciclas, te pueden poner multa y demás. Y realmente aquí en la mayoría de los países latinoamericanos no se ve porque la gente no crea conciencia en ese aspecto. Ya. Gracias, Ray. Ray nos ha puesto, ¿no? Bastante claro cómo funciona el mundo con el ejemplo de la industria petrolera. A propósito de eso, yo soy ingeniera en petróleos, no ejerzo, pero me gradué en eso. Y tiene razón lo que dice Ray. O sea, justamente, incluso uno desde la educación se da cuenta que funciona así esa industria. Porque no es una industria que mueva, no sé, $1,000 diarios o $500 diarios o $10,000 diarios. Es una industria que mueve un montón de dinero, son millones de millones diarios. Entonces, realmente es un negocio redondo para los dueños, ¿no? Justamente de este tipo de empresas. Y como decía Ray, lo que siempre buscan es ganar más en menor tiempo. Ya, eso a nosotros como estudiantes nos enseñaban como optimización de producción, cosas así. Pero lo que se buscaba es ganar más en menor tiempo, eh, como sea. Entonces utilizas todos los mecanismos posibles para eso. Y claro, el tema ambiental no es como su prioridad. Sin embargo, el capitalismo verde, que es otro asunto que nace después de todo esto, logró, ¿no? Este discurso logró disfrazar de alguna forma el capitalismo y de ponerlo como que fuera más humano, más ambiental, más amigable, ¿sí? Y lo que hacen a veces es poner sellos nada más o pintar de color verde la industria y eso ya es ecológico. Sí, para dar un ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, en Quito hace algunos años cuando fue un tema de vivienda ecológica, cuando estaba de alcalde este señor Guarderas. Entonces dijeron, claro, Quito es incluyente, ecológico, no sé qué, ambientalista. Y lo que hicieron es pintar los parterres más destacados de la ciudad o los lugares más centrales de color verde o poner de colores los pasos cebras, cosas por el estilo. Y eso ya era ser ecológico, ambientalista, etcétera. ¿Ya? Y eso hacen todas las industrias en realidad porque lo que buscan es, como decía Ray, no dejar de ganar. O sea, lo más importante es ganar. Y si en ese ganar se van llevando, no sé, van exterminando un montón de áreas naturales, lo hacen. Si se van llevando incluso vidas humanas, lo hacen. Recién nomás, yo ¿hace cuánto sería? Hace unas 2, 3 semanas estaba en Sucumbíos, ¿no? ¿Cómo es esto? Estuve en el Coca y estuve en otro, en Lago Agrio, ¿ya? Justamente estuvimos haciendo una vinculación con la colectividad, em, con personas, o al menos de lo que se vio allá, con personas que padecen cáncer, justo en estos sectores del oriente, y son zonas petroleras,
¿ya? Y lo que pasó aquí es que, claro, la industria petrolera, que nació aquí más o menos en los 60 también, tipo 70, algunas empresas que vinieron al Ecuador no tenían, o al menos el Ecuador no tenía normativa ambiental. Entonces se hacían y deshacían y la contaminación fue brutal. No digo que ahora no contaminen, pero ahí era aún peor de lo que es ahora. Y claro, las secuelas de eso es que ahora mucha gente allá padece de cáncer, o sea, de diferentes tipos de cáncer. Y justo fuimos en esta vinculación porque no sé si les había comentado, yo estoy estudiando ahorita naturopatía, entonces fuimos a hacer talleres y terapias naturales a las personas. Y claro, ahí yo me di cuenta, ¿no? Cómo el impacto de lo que estudié antes o de la industria petrolera es brutal, o sea, es en todos los aspectos, porque yo pude ver de cerca cuando pude hacer práctica y estuve un tiempo como por ahí metida, cómo el tema ambiental sí se descuidaba un montón. Y cuando se sugería, ¿no? O al menos yo sugería, ¿por qué no se pone una planta de tratamiento de aguas? Ese gas que lo viven quemando en los mecheros, que es lo que causa principalmente el cáncer allá, de lo que nos contaban los moradores. La propuesta era por qué no se lo puede entubar y se lo lleva a una planta de tratamiento de gas que se puede hacer. Había una empresa que sí lo tenía. Y lo que decía, al menos una de las empresas donde estuve, es no hay dinero. Cuando sabemos que hay las ganancias diarias de muchas, o sea, por bajito son 2 millones diarios, ¿ya? Pero no había dinero. Entonces, claro, eso a uno le hace cuestionarse, o al menos a mí me hacía cuestionar que, que cómo funciona, ¿no? Y claro, muchas personas no dicen nada dentro de esta industria porque más también, más es el sueldo que su conciencia a veces, ¿ya? Entonces sí es bien complejo, porque a mí sí me conflictúa un montón, pero bueno, pasé también como de paso nomás por ahí, y creo que esa era una de las cosas que no me gustó y por eso también, ¿no? No estaba como muy, con muchas ganas de pasar en ese mundo. Pero bueno, pude ver de cerca o se puede ver cómo el tema ambiental se deja de lado, porque lo más importante es que las empresas ganen más. Y no es que las empresas ganan más para contribuir, no sé, a la sociedad. Realmente no pasa eso porque la mayoría de ganancias se van a los bolsillos de los dueños de las empresas. Les digo porque acá, justamente cuando estuve en Sacha, estaba en un campo petrolero, en una planta de tratamiento, creo que era. Sí, tratamiento de crudo. Y, y la comunidad, en vista de los impactos, se quejó. Y lo que hicieron los comuneros es cerrar las vías. Entonces yo tenía que salir, me acuerdo, una fecha para irme a coger el avión y regresar a Quito. No pude salir porque la gente de alguna forma se organizó y protestó. Pero lo que hizo la petrolera es mandar a una trabajadora social, comprarles cosas como uniformes, chompas, balones, cosas así, darle a la gente y ya pasó. A los 2 días ya no pasaba nada. ¿Ya? Entonces vemos cómo no solo es una cosa que tenga que ver, yo qué sé, con cuestiones, no sé, solo del ambiente, sino toda una estructura social que sostiene esto, una estructura económica que sostiene. O sea, como les cuesta menos darles, no sé, un par de chompas a los comuneros que crear una planta, obviamente van a hacer eso. Entonces vemos que lo que va a primar siempre es que el tema de la ganancia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, estos discursos ambientalistas también se van diferenciando, porque hay ambientalistas que quizás se quedan en el discurso superficial. Voy a ir anotando aquí, va a haber varios discursos, ¿ya? Puede haber como un discurso superficial, es decir, somos ambientalistas porque, no sé, pues tenemos un sello que dice ecoamigable, si han de haber visto, hay empresas que ponen, es petrolera y pone ecoamigable, punto, y es un sello, no es más, porque de ahí los parámetros de funcionamiento o cómo su lógica de acumulación no cambia.
Entonces, es un discurso superficial que incluso contribuye a que el capitalismo y el desmedro de la naturaleza siga produciéndose. O, o también podemos hablar un ejemplo de discurso superficial en el gobierno de Rafael Correa. Tenemos nosotros una constitución que reconoce los derechos de la naturaleza. Ya, si ustedes han leído algún rato, hay algunos artículos que no me acuerdo ahorita, que hablan de los derechos de la naturaleza, de que somos amigables con el medio ambiente. Hoy habla de maravillas y uno dice, pucha, es un paraíso. Pero en la práctica, cuando uno ya de alguna forma indaga más profundo, este discurso superficial o este discurso habla de una minería responsable, de una mega minería responsable, que es otra forma de extractivismo que hay en el país. La industria petrolera es una forma, la minería es otra forma, ¿ya? Y esta minería responsable fue promovida por el gobierno. Y se hicieron un montón de proyectos, los proyectos prioritarios y estratégicos de megaminería, dentro de los cuales había 6 proyectos. Estaban ubicados en Zamora, en Morona, en Azuay, déjenme ver cuál me falta. El de Yurimagua estaba por acá, por Pichincha y Babura. Entonces, estaban en algunos sectores del Ecuador, pero era minería responsable. Y eso lo pintan como ambiental. Entonces, ahí podemos hablar de un discurso superficial y meramente capitalista, que está disfrazando en realidad el fondo del asunto. De ahí puede haber discursos un poco más tibios. Yo los llamo tibios, no sé cómo los llamarán otros, pero para mí los discursos tibios son aquellos en los que se quedan. Yo como ciudadano, no sé, no boto basura, eh, a veces clasifico, ¿qué más pueden hacer? Consumir, no tomar el agua, ¿cómo es? Con estos popotes con sorbete, ya, cosas por el estilo. Y digo tibios porque se queda solo en una cosa de yo solito en mi mundo hago esto, ya, pero no trasciende más allá de entender el porqué el problema ambiental, sino más bien incluso mucha gente empieza a comprar cosas que dicen amigables con el ambiente, biodegradables, y se quedan en eso, pero no hay un real interés o profundo accionar dentro del tema ambiental. Y de ahí puede haber discursos quizás más, ¿cómo diré? ¿Cómo saben decir más? No sería profundo. Discursos que suelen decir más radicales, me acordaba. ¿Sí? Discursos radicales. Dentro de estos discursos radicales se puede encontrar un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, el veganismo a mí me parece que está dentro de estos discursos radicales que dicen, no consumo nada, ni un producto animal. Eso es el veganismo, ¿ya? El vegetarianismo se quedaría un poquito más tibio que radical, pero el veganismo va hacia allá. Sin embargo, puede haber discursos radicales que trascienden y otros que no. El veganismo quizás puede aportar de alguna manera, pero no resuelve el problema de raíz, ¿ya? Y puede haber otros discursos radicales que en realidad vayan como a entender que el que causa el problema en realidad es el modelo de sociedad en el que vivimos, y lo que hay que cambiar es eso, para que en realidad se pueda cambiar las otras estructuras. Dígame, Ray. Ray. No sé si Ah, es... sí, ya. Lo que pasa es que mi micrófono se pone loco a veces, entonces me muevo rapidito. Sí, profe, como usted dice, o sea, son discursos bastante extremistas y bastante como fuertes. Por ejemplo, el veganismo es bastante complicado porque o sea, yo los divido en dos grupos. Veganos que quieren realmente ser veganos porque saben lo que lleva esto, y los veganos que quieren ser veganos porque se creen superiores a los demás. Entonces, realmente hay un límite, ¿ok? Tengo muchos amigos que son veganos, tengo muchas personas, realmente, a mí me gusta yo realmente me gusta la comida vegana, me gusta la comida vegetariana, a mí me encantan los vegetales, me encanta, me fascina. Realmente no me gusta, yo no soy muy amante de la carne,
Entonces, a mí me gusta, o sea, mi problema de no ser, poder ser vegana es porque yo fui muy extremista, o sea, yo realmente llegué a un punto donde yo fui extremista y yo de un día a otro dejé de comer carne y me dio, o sea, yo tengo un trastorno de conducta alimenticia, tengo anorexia nerviosa. Entonces, eso conlleva a la anemia muchas veces. Y yo tengo anemia. Entonces, ¿qué pasa? Si no como carne, me falta el hierro. Entonces, yo de un día a otro dije, ay, yo voy a ser vegana. Me desmayé, terminé hospitalizada porque no tuve una buena adaptación. Y yo me acuerdo que ahí, entonces yo veo eso y yo tenía un conocido que él era la persona más radical vegana porque él no es que digo, ok, yo tengo mi dieta y yo creo en esto porque yo quiero, yo sé este es mi aporte al mundo, porque yo sé que dejar carne, tal, chill. Pero esta persona era de las personas que si usted la veía comiendo carne, le decía, pero es que tú matas animales, es que tú apoyas una cosa. Entonces yo veo que hay una diferencia entre tú elegir algo porque realmente te gusta y seguirlo por moda y seguirlo simplemente porque según eso te hace mejor que a otros. Entonces es como, sí, ayuda hasta cierto punto, pero no es que te hace más ni que, wow, eso va a solucionar. Creas conciencia, eso sí, haces que mucha gente vea otra forma de vida. Se hacen estudios de que dicen que realmente mucha gente la comida a base de plantas y todo eso tiene muchos beneficios, pero tampoco creas que es que, wow, te la sabes toda, pues, y que, ay, sí, es que yo cuido más el planeta que tú, que comes carne, porque tampoco es así, porque o sea, por ejemplo, hacer leche de almendras crea demasiados desechos. Igual que hacer leche de avena, crea demasiados desechos que muchas veces no son consumidos. Entonces, haciendo lo mismo, solamente que a base de plantas y estás creando deforestación. Entonces, es muy contradictorio. Exacto. Ray nos ha ilustrado mejor, ¿no es cierto? Entonces puede haber contradicciones incluso dentro de los discursos y los accionarios, porque muchas veces no solo es el discurso, sino la acción. ¿Qué tipo de acciones llevan estos grupos ecologistas, estos grupos radicales? ¿Ya? Entonces, como dice, si quizás por un lado están no comiendo carne, pero por el otro, por ejemplo, la producción de soya es otro problema, ¿no es cierto? El consumo de soya es un gran problema a nivel de, de daño a otro recurso, al suelo, o a tener hectáreas y hectáreas de monocultivo que trae plagas, erosiones, deforestaciones, que violenta también cultivos que pueden servir para otro tipo de alimentos para la localidad y se van más bien hacia grupos capitalistas que lucran de la soya. Entonces, es súper complejo en ese sentido, y por eso yo decía que hay de todo dentro de esta cuestión y el capitalismo ha logrado de alguna forma incluso cooptar estos discursos radicales, ¿sí? Y crea una industria capitalista ambiental basada en el consumo de soya, se me ocurre, ¿ya? Entonces ha logrado incluso el capitalismo cooptar esto y no se ha resuelto de raíz el problema ambiental. Entonces, este problema ambiental solamente podría, mi punto de vista es esto, solo podría en realidad resolverse en un modelo de sociedad distinto, en donde no prime como esta explotación de tanto del ser humano como de la naturaleza, porque unos cuantos sean más ricos y vivan en la opulencia. O sea, si no se cambia eso, no cambia nada, porque al final y al cabo el capitalismo ha logrado adaptar un montón de cosas a su forma de producción. ¿Ya? Es importante entender esto para entender el comportamiento ambiental, porque nosotros vamos a encontrar justamente dentro de esto eh, diferentes medidas que han tomado la gente, las instituciones, la sociedad en sí, en función de esta preocupación ambiental. Eh, También vamos a ver comportamientos ecológicos, ¿sí? Que ha adquirido la gente en función de estos discursos, sea cual sea que lo hayan adoptado. Las normas sociales también tienen que ver con el comportamiento o la preocupación ambiental, o sea, por ejemplo, no se bota la basura así o separar los residuos, ¿no es cierto?
También las normas personales, o sea, cómo me comporto como individuo. Entonces, en todo esto van a influir estos diferentes discursos dependiendo de cuál sea el que haya captado una u otra persona. Sin embargo, puede haber, como les dije, quienes entiendan, ¿no? La raíz del problema, que es como el sistema económico en el que vivimos, y no solo accione como bajo una cuestión ambientalista, sino en otros aspectos que permitan resolver de raíz este problema. Ahora, de eso encontramos muy pocos, ¿ya? También es importante aquí entender o ver como algunos ejemplos que nos daba Ray, que hay varias industrias que justamente van como de alguna forma atentando contra el medio ambiente y los ecosistemas. Dentro de estas está la industria ganadera, como dijo Ray, justamente donde se cría ganado, hay una gran pérdida de suelos, porque el ganado produce erosión de por sí. También, por ejemplo, podemos hablar en el tema ambiental no solo de las vacas, sino de los pollos, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto estos videos que son terribles, yo me sé traumar, no me gusta ver. Pero la industria también de los pollos es otro asunto que quizás no esté erosionando suelo. Sin embargo, uno ve la explotación animal brutal. O sea, son animales que engordan a punte de, no sé, de balanceados y que crecen, yo qué sé, en 3 semanas, que normalmente deberían crecer, no sé, en meses. Crecen en 3, 4 semanas, no tienen ni siquiera vida esos pobres animales y enseguida van al matadero y es una desgracia. Entonces hablamos de explotación animal que tiene que ver, ¿no? Con el tema ambiental. También podemos ver las industrias extractivas. Dentro de las industrias extractivas, megaminería, industria petrolera e industria agroindustria, ¿sí? Porque también esto que les hablaba hace un rato, los monocultivos son extractivos. O sea, yo o lo que hacen las empresas, comprar un montón de tierra y meter puro caña, se me ocurre. Ahorita se me ocurrió caña, porque eso estaban haciendo aquí en Latinoamérica con este tema de producir biocombustibles. Si bien el biocombustible es un poco más amigable que el otro, sin embargo, los impactos se trasladaron a otro sector, sí, que es al suelo, porque se empezaron a generar monocultivos de grandes hectáreas de caña, sí, y también esto produce plagas, erosión, contaminación, que se pierdan cultivos o plantas endémicas, que se deforeste para sembrar solo caña. Es otro relajo, ¿no es cierto? Entonces también es una industria extractiva que impacta fuerte y todo también es por el tema de la ganancia. Eh, Sin embargo, vemos que todos estos problemas, el cambio climático que nos decía por ahí, o calentamiento global que nos decía Daniela, viene también a ser producto de cómo se comporta la gente o de cómo se comporta más bien el mundo en el tema ambiental, que tiene que ver con el capitalismo, ¿no es cierto? Y este calentamiento global lo que ha hecho, ¿no es cierto?, es afectar ecosistemas porque los pisos climáticos han cambiado. Entonces, los ecosistemas también son afectados, se pierden especies, empiezan a producirse, no sé, plagas, o sea, da un montón de problemas que a la larga también impactan al ser humano. Y bueno, y todos estos problemitas que hemos visto, agrotóxicos, etcétera, han generado, ¿no es cierto?, que haya como este tema de una conciencia. Vemos ejemplos de eso en los colegios, como nos contaba Dani, ¿no es cierto? En los colegios se puede ver que se trata de promover de alguna manera una conciencia más ambiental. Se ve también como a veces letreros que te dicen no botes la basura o recicla, etcétera. Pero si nosotros nos fijamos a la larga, que el comportamiento individual cambie, no necesariamente va a cambiar de raíz el asunto. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hace algunos años el Tratado de Kioto, que es uno de los tratados que firman o que se buscaba, ¿no? Que firmen los grandes países para producir menos contaminantes en las industrias, los países que más industria tienen no lo firmaron.
O sea, Rusia, Estados Unidos, China no quisieron firmar. Y ahí es en donde se produce gran cantidad de contaminación. Sin embargo, porque les significa pérdidas económicas y ganan un montón, no firmaron este tratado y terminan quedando como en acuerdos entre países más pequeños. Entonces es una cuestión estructural que es muy complicada de resolver en el sistema en el que estamos viviendo. Y solo se puede cambiar si se cambia de raíz todo. Pero podemos nosotros de alguna forma contribuir, yo creo, mínimamente, pero ir generando, ¿no? También en la gente como esta idea en base al comportamiento que también tengamos como individuos. Quizás no transforme todo, pero podría ir generando otras ideas en la gente. Pero yo sí creo que es importante que este comportamiento que tengamos tiene que ir de la mano con un entendimiento profundo de cuál es el problema real para que a la larga la gente mismo sea la que eh, resuelva este asunto en la práctica, ¿ya? Sin embargo, en esta parte, lo que yo más tengo que hablar es como del comportamiento ambiental más que como de la raíz. Entonces vamos a ir para eso, analizando este texto que tenemos aquí, que es un artículo para que ustedes vean un poco cómo están los discursos también. Y vamos a ir para eso leyendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este tema? Va a ir leyendo primer párrafo Ray y comenta Dani. Segundo párrafo, lee Dani, comenta Gabriel, y así sucesivamente para que vayamos como también participando. Entonces vamos con el primer párrafo, Ray, que nos ayude leyendo. A ver, hasta estudios y trabajos. Hasta ahí. Ujú. El origen de muchos de los problemas ambientales puede relacionarse con pautas del comportamiento humano y de la organización social, asumiendo el principio recogido en el título del conocido libro Come and Jace, 1982. Puede decirse que muchos problemas ambientales tienen soluciones comportamentales. De todas las soluciones que residen en el comportamiento humano, es el estudio de las actitudes y de los procesos de cambio de actitudes ambientales el que ha suscitado, perdón, profe, es que no le veo bien por las letricas, un mayor número de estudios y trabajos. Gracias, Ray. ¿Qué nos dice este párrafo, Dani? Pues este párrafo nos dice mi profe que, como usted nos acaba de indicar, el tema del problema ambiental que radica en el tema de las industrias, ¿no? Menciona que se relaciona con el comportamiento humano, pero que obviamente esto obviamente va se enfoca en el tema de las industrias que generan estos problemas ambientales como son el tema del petróleo y en general, ¿no? Como nos mencionaba Ray, los ejemplos de las heces de los animales y bueno, el tema de que estas industrias tratan de tapar el sol con un dedo para conveniencias de ellos, ¿no? Entonces, pienso que por ese lado se enfoca mi profe. Gracias. Leo el siguiente párrafo. Sí, antes de eso déjeme leer un comentario que dice, A ver. Gabriel dice, el ser humano ocasionó el calentamiento global a través de la contaminación y emisión de gases en, en mi opinión o punto de vista. Sí, justamente no. La emisión de gases de invernadero que se conocen fueron los que han ocasionado el calentamiento global. Es consecuencia netamente del comportamiento de las industrias y de la gran producción de diferentes gases. Ya, vamos con el segundo párrafo, Daniela, y comenta Gabriel. Listo, mi profe. Dice,
En distintos, ay, carambas, ya. En distintos informes de investigación se ha registrado un alto nivel de preocupación ambiental. Valgan como ejemplo los trabajos de Scott y Williams en 1994 o de Dietz, Stern y Guagnano en 1998 en muestras norteamericanas, Gotch en 1995 en un estudio comparativo con muestras de Suecia, Lituania y Letonia, o Aragones y Amerigo en 1991 y Corraliza, Berenguer, Muñoz y Martín en 1995 en muestras españolas. En todos estos trabajos se confirman la existencia de un alto nivel de conciencia ambiental. Ya. ¿Qué nos dice este párrafo, Gabriel? Está bien cortito. Le leo más, mi profe, por si acaso, ¿no? O sea, que nosotros mismos, como el ser humano, hemos ocasionado este desastre, poder decirlo así, pero también es salvable, según lo que estoy entendiendo. Ya. Gracias, Gabriel. ¿No es cierto? Porque hay conciencia, de alguna forma, conciencia, como dice Gabriel, puede ser salvable. Ahora leemos, Gabriel, el siguiente párrafo y comenta Ray. En distintos informes de investigación se han registrado un alto nivel de Ese preocupación ya ambiental. leímos. El siguiente. En todos estos trabajos, Aquí, la investigación. mil disculpas, Inge. La investigación sobre la preocupación ambiental se ha centrado en dos aspectos diferenciados. La investigación sobre factores sociodemográficos relacionados con la preocupación ambiental y el estudio de valores y creencias con los que se relacionan los indicadores de preocupación. Dietz al 1998. En uno de este, que, en uno, y permítame, voy a poner en pantalla completa. Ahora sí, ya no estoy tan ciego. En uno y en otro caso, el interés por la preocupación ambiental se ha justificado porque este puede ser un recurso útil para predecir el comportamiento ecológico. ¿Hasta ahí o más? Léele un poquito más. Ya. Se ha comprobado la existencia de una fuerte... Carajo. Perdón. Em, se ha comprobado la existencia de una fuerte, ¿qué? Relación Relación. entre la preocupación ambiental y otras actitudes y creencias proambientales, pero sin embargo se comprobó, sí, se ha comprobado igualmente la existencia de correlaciones bajas y muy bajas entre el nivel de preocupación y los comportamientos proambientales. Ya, hasta ahí. Ray. Pero estoy súper ciego, yo también me faltan lentes. Ahora sí, o sea, profe, yo, es lo que le decía hace rato. O sea, a veces hay personas que entienden que hay un problema. Sabemos que hay un problema. Sabemos que, o sea, y no es que, bueno, son los ambientalistas diciendo, no, ha salido la ONU a decir, ha salido gente muy importante del mundo en el ámbito ambientalista que dice, oye, el planeta se está muriendo, por favor, cambiemos nuestros hábitos. Y hay personas que simplemente la preocupación es nula. Simplemente no escuchan, simplemente dicen, bueno, si se acaba el mundo, se acaba. Y es como que, bro, está el mundo mal, el mundo se está acabando, hay investigaciones que hablan al respecto, realmente se está, poco a poco estamos destruyendo el lugar en donde vivimos y a dónde vamos a ir. Entonces llega de pronto la NASA diciendo, bueno, es que vamos a buscar vida en Marte para ver si podemos vivir. ¿Por qué vamos a buscar en Marte si estamos viviendo aquí? O sea, ya estás viviendo aquí, ¿por qué la gente no cambia su pensamiento para poder crear, o sea, o al menos salvar o extender la vida que tenemos? Pero no, la gente sigue haciendo su desastre, los gobiernos no ayudan en nada, porque ni siquiera para decir, bueno, seguimos con el petróleo, pero vamos a crear otros ambientes, vamos a hacer que la gente al menos tenga conciencia en esto, vamos a reciclar en esto, vamos a hacer esto. No, simplemente dicen, bueno, y si nos hacemos ojos ciegos a la realidad y no creas una conciencia en tus ciudadanos, no creas una conciencia en el pueblo, no creas que la gente piense en eso. Entonces de pronto ven a la juventud
que son los que realmente están diciendo, oye, el mundo está mal, tenemos que mejorarlo, y nos ven como locos. O sea, dicen, no, es que los chicos están locos. Déjalos, esa es la generación de cristal, que todo se preocupa y es como que, like, bro, no, es que el mundo está mal, mijo, el mundo está mal. Generación de cristal. Sí, siempre le dicen a uno la generación de cristal y es como que, ok, estamos mal y realmente la gente no ve no ve eso o lo ve por un ratico y de pronto sigue haciendo lo mismo una y otra vez. Sacaron, por ejemplo, la otra vez que sacaron que hasta algo tan mínimo como es guardar correos electrónicos en el email, eso crea contaminación. Nada te cuesta borrar unos mails que tienes hace 20 años y la gente no lo hace. Entonces, algo tan básico como eso, te das cuenta que realmente, a pesar de que, como usted dice, o sea, uno puede aportar su granito de arena para crear conciencia en otras personas y hacer que la gente cambie su mentalidad o al menos le dé intriga del por qué tú lo haces y diga, bueno, tal vez yo lo puedo hacer. Va a haber mucha gente que simplemente va a decir, bueno, si nos morimos, nos morimos. Y es cierto, pues si nos morimos, nos morimos, pero ni siquiera pones un poquito de tu parte para mejorar el mundo. Así es, Ray. Es bien compleja la gente. Y como dicen, ¿no? Buscamos vida en Marte teniendo todo este planeta, que no, más es porque no quieren cuidarlo, ¿no? Y no quieren dejar de ganar, entonces buscan otras alternativas. Esta parte voy a leer yo, ¿ya? Dice, de acuerdo con la idea de Stern, la preocupación ambiental puede ser definida desde 4 perspectivas. Primera, la perspectiva ecológica, de la que son buenos ejemplos la escala New Environmental Paradigm, NEP, de Van Leer y Dunlap, y la escala de preocupación ambiental de Weigel y Weigel, del 78, utilizada en una muestra española por Aragonés y Amerigo. Ya, aquí, bueno, lo que nos están diciendo un poco es que hay como una primera perspectiva. Esta perspectiva es ecológica y ahí están como los estudios que sustentan la perspectiva ecológica. De ahí nos dicen que hay una segunda perspectiva, que es la perspectiva que relaciona la preocupación ambiental con valores altruistas, aplicando el modelo de Schwartz y nada más, ¿ya? Entonces, en este caso, ya vemos que ya no solo es ecológica, sino que además hablan de una preocupación ambiental con los valores altruistas, o sea, este altruismo de hacer las cosas sin pedir nada a cambio, que hay bastante de eso, creo yo. 3, las perspectivas egoístas, según la cual la preocupación ambiental refleja la preocupación por el propio bienestar y este sería el factor determinante de creencias y acciones proambientales. A ver, ¿qué quiere decir en esta perspectiva? Esta perspectiva egoísta, o como la nombra como este autor, más es la que yo les decía, ¿no es cierto? Esta de decir, bueno, yo me ocupo de yo reciclar, de yo comprar platos ecológicos, de yo ser vegano, de yo, ¿no es cierto? Sin embargo, no, no hace como algo por el colectivo, sino me centro en el yo. Otro ejemplo de este tipo, o a mí que me parece como ejemplo de esto, son las famosas, no sé si ustedes han escuchado, las granjas ecológicas. ¿Ya? Estas granjas ecológicas existen ejemplos aquí en América Latina, en Brasil. Entonces es como un grupo de gente que quieren vivir como en armonía con la naturaleza, no contaminar, son veganos, un montón de cosas, y se van a la selva, crean como, digámoslo, como una tribu entre ellos, pero no sale de ahí. O sea, se preocupan de su grupo, de ellos, y no sale de ahí, no trasciende, no hay una lucha profunda porque se transforme todo, porque tener solo una granja ecológica no va a generar un gran impacto, quizás un pequeño impacto en su zona de confort, pero hacia afuera no hacemos nada. Un poco a eso se refiere esta tercera perspectiva. Y hay una cuarta perspectiva, que es la perspectiva ideológica, según la cual la preocupación ambiental estaría relacionada con valores sociales y culturales que subyacen a los modelos socialmente aceptados de relación entre las personas y la naturaleza.
¿ya? Esta ideológica, cuando nosotros hablamos de ideología, hablamos del mundo de las ideas, ¿sí? Y en este caso, lo que nos propone como esta cuarta perspectiva es que se revisen los valores sociales, o sea, la sociedad en la que vivimos, pero solo los valores, y los, digamos, y los rasgos culturales. O sea, por cultura, no sé, queman, se me ocurre en el 31 de diciembre, por cultura, porque eso es cultural, queman, como es, bastantes fuegos artificiales, que como ustedes saben, ¿no es cierto? Matan animalitos, eh, a otros animales les afecta, como a los perros, a los animales domésticos, e incluso al ser humano, al menos a personas que tienen ciertas condiciones, ¿no es cierto? Eh, entonces lo que dicen es, hay que cambiar la cultura y la sociedad debe tener otros valores, ¿ya? Y debemos relacionarnos de otra forma entre nosotros y con la naturaleza. Y nos quedamos también como en ese discurso. Yo creo que es importante este último, pero que tiene que ir de la mano con una lucha contra el sistema capitalista y no quedarnos solamente en una transformación de cultura o de ideas, sino también de la base que sostiene esas ideas y esa cultura. ¿Ya? Entonces, esas cuatro perspectivas nos plantea este autor. Y bueno, nos dice además que esta diversidad de perspectivas ha producido una cierta anarquía en la medición y utilización del concepto de preocupación ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Anarquía quiere decir que cada quien lo lleva como quiere, unos grupos de una forma, otros de otra forma, para medir, ¿no es cierto?, la preocupación ambiental y para ver la utilidad de la misma, ¿ya? Y dice también cuestionándose el uso del indicador de preocupación ambiental como predictor de conductas, aunque opere efectivamente como correlato de otras creencias proambientales. Entonces hay como estos medidores que se inventan en la academia de, digamos, de preocupación ambiental, que se basa mucho en las conductas, ¿sí? Y en lo que cree la gente para saber cuánta preocupación ambiental hay en realidad. Ahora, yo sí, la verdad, yo discrepo bastante con muchas cosas que propone la academia, eh, pero eso es lo que hacen, o sea, eso es lo que hacen, digamos, como generar escritos, generar elementos para medir la preocupación y llega hasta ahí. Entonces no trasciende más allá de la academia. O sea, yo creo que el conocimiento es bueno, pero también es bueno que trascienda y que vaya a la práctica y vaya a los sectores donde se necesita. O sea, ser aplicado para poder transformar y ser entendido en profundidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo irme a amarrar a un árbol para que no corten el bosque y nada más, que no sé, organizar a la gente, enseñarle el porqué, la importancia de ese bosque, eh, por qué es necesario defenderlo y por qué debemos luchar por ese bosque. Ya, es muy distinto porque si voy, yo me amarro, nadie va a entender ni qué estoy haciendo y pueden decir, está loca, ¿ya? Pero si la gente entiende de fondo, conoce su realidad, su mundo y por qué es importante para ellos, va a luchar por transformar eso. Entonces yo creo que eso le falta bastante a los discursos ambientalistas aún. eh, no he conocido, bueno, sí, un grupo nomás que tiene como otra postura, pero la mayoría de grupos tienen como posturas muy así, muy light para mi gusto. Déjenme ver la hora. ¿Podemos quedarnos otro momentito más antes de continuar? Sí, sí, profe. Ya. O sea, de mi parte. ¿Los demás? Sí, mi profe, no hay problema, con gusto. Ya. Entonces, igual, nos dicen que recientes trabajos han mostrado la dificultad para establecer una relación consistente entre el nivel de preocupación ambiental y factores de la estructura social como el nivel educativo, la edad, el género, entre otros. Es decir, la preocupación ambiental ha tomado como en cuenta para poder ser medida el nivel de educación de las personas, la edad, el género,
Otros factores que suelen tomar desde la interseccionalidad es, por ejemplo, los índices de pobreza, em, también que estarían como dentro de esto. Aquí en esta autora no está, pero en otros autores está. Y nos dice también que al mismo tiempo se ha comprobado empíricamente la necesidad de diferenciar los valores de tipo bioférico, es decir, preocupación por bioférico, quiere decir como por la tierra viva, ¿sí? Y los otros valores sociales, como el altruismo y la apertura al cambio, utilizados para explicar la preocupación ambiental. Ambas evidencias avalan la necesidad de definir la estructura interna de las actitudes ambientales independientemente de los otros valores sociales y culturales y la de explicar el poder predictivo de los distintos factores actitudinales que describen la preocupación ambiental en las intenciones de acción proambiental. Estos son como los objetivos de este estudio. Entonces, lo que está buscando este autor al menos es como ver qué factores, qué intenciones, cómo se está midiendo la preocupación ambiental ahorita en la sociedad. Esto de método y procedimiento no vamos a ver. Lo que me interesa son los resultados. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo dentro de estos resultados de la autora, cómo se está moviendo esta preocupación ambiental según la autora, ¿ya? Entonces dice, los datos sobre preocupación ambiental señalan que la muestra presenta un elevado nivel de preocupación individual hacia el medio ambiente. Entonces, este estudio muestra que por lo menos el 78% de las personas, ¿sí? Están preocupados de forma individual por el tema ambiental, ¿ya? Entonces, algunos ítems en los que más se preocupan, por ejemplo, es en la estimación de la gravedad de la crisis energética. O sea, el 91% de las personas les preocupa esta crisis energética. Al 85.6% le va a preocupar la biodiversidad y la extinción de especies. Al 76.5%, lo que ellos dicen es que que estarían dispuestos a ofrecer tiempo o dinero a organizaciones que tengan que ver con el tema ambientalista. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta muestra o en este estudio que hizo la autora, vemos que hay un gran índice de preocupación por el ambiente, sobre todo para el tema de la crisis energética, la biodiversidad y extinción de especies, y algunos, o sea, y un gran número quiere, ¿sí? De alguna forma colaborar en las organizaciones. Ahora, si bien es cierto, hay toda esta predisposición de la gente, muchas de las acciones decantan en cosas, como les dije, que no transforman, no trascienden, y por eso quizás no ha habido como un movimiento ambientalista que se haya, no sé, que haya trastocado la raíz del problema. Porque yo he visto si hay un montón de gente ambientalista, yo que sé, desde ONGs que lucran del tema ambiental, como Greenpeace, hasta fundaciones que recogen perritos y viven de lo que puedan conseguir de donaciones. Todo eso tiene que ver con el tema ambiental, eh, pero son como discursos muy, ¿cómo les diré? Que se difulminan, ¿sí? En el tiempo, en la sociedad, o se quedan en esa acción y no van a la raíz del problema. Yo con esto no quiero decir que no sea importante, por ejemplo, el tema de los perritos de la calle, sino que ese problema tiene raíces más profundas y que si yo me quedo solo en lo superficial, no voy a cambiar la realidad de esos perritos, sino más allá de darles una casa, el tema de los perritos abandonados, todo y el comercio de perros y de peleas de perros va a seguir ahí, porque no estoy yendo más allá, ¿ya? Y claro, lo que nos dice o como se puede ver aquí, los niveles de preocupación son altos, por eso hay un montón de cosas o iniciativas ambientales. Em, Sin embargo, el tema de la actitud hacia el tema del medio ambiente va a tener, como dice la autora, diferentes facetas y variables que van a intervenir
y que no se toman en cuenta muchas veces. Puede ser que a veces solo se queden palabras incluso, o haya gente que diga, ah, no, yo estoy contribuyendo porque yo le estoy donando dinero a tal fundación ambiental. Y eso, me quedo en la comodidad de donar dinero, pero no de un accionar real, ¿ya? Yo voy a criticar muchas cosas, disculparame, no soy ambientalista, así ambientalista, pero sí creo que hay un problema ambiental, pero también tengo una postura eh, que, que según yo, o según mi idea, va a ayudar también a resolver este problema, ¿ya? También lo que plantea este autor es que este nivel de preocupación ambiental de las personas que acabamos de ver que es bastante elevado, eh, va a tener como, o va a reflejar, ¿no? El nivel de preocupación social percibida. O sea, es como podríamos generalizar estas cifras. Mm, Dice, esto es importante. Así, si bien la preocupación por el medio ambiente a nivel individual es alta, cuando las personas evalúan la preocupación de los demás, los porcentajes bajan. Es decir, que individualmente hay mayor preocupación que cuando se habla de colectivo. Por ejemplo, dice, tan solo el 56.8% de las personas piensan que su entorno está preocupado por el medio ambiente. El 45% piensa que en el ambiente en el que se mueven hay preocupación por ahorrar energía. Es decir, los demás piensan que a los demás no les importa, digámoslo así. Sin embargo, individualmente hay mucha preocupación, que quizás lo que falta es como unir todas esas luchas que están como atomizadas por todos lados, entender la raíz del problema y cambiar eso. También dice aquí que una segunda matización de los datos sobre preocupación ambiental se produce cuando se confrontan las actitudes sobre la naturaleza con otras actitudes de las personas. Tales confrontaciones producen dilema de que las personas deben solucionar. Esto puede comprobarse en la contradicción que se produce entre los datos sobre la necesidad de preservar el medio ambiente y el desarrollo económico. Esto es importante. La contradicción principal o una de las contradicciones dentro del problema ambiental justamente es esto. O sea, se contradice preservar el medio ambiente y el desarrollo económico. Es decir, mientras el uno lucha o un lado lucha porque el ambiente se conserve, el dinero lucha por más dinero. Entonces ahí se produce un choque, ¿ya? Y esta vendría a ser una contradicción que si se entiende a fondo, podría permitir resolver el problema ambiental. Sin embargo, en el modelo de sociedad en el que vivimos, lo que predomina en esta contradicción o el lado que gana es este, el desarrollo económico. Y por eso es que el tema ambiental no se va a poder resolver en este tipo de sistema, sino en un sistema en donde predomine el otro, ¿ya? Así dice, mientras que el 91.3% piensa que la sociedad debe establecer límites claros de desarrollo industrial y económico para proteger el medio ambiente, el 71.9% piensa que es preferible dañar el medio ambiente a que suban los precios y perder el puesto de trabajo. Lo que les comentaba hace un rato con el tema del tema petrolero. O sea, muchos dicen, claro, es necesario cuidar el medio ambiente y poner límites, pero mucha gente también está en este dilema. O sea, yo no quiero perder mi trabajo, entonces mejor no le digo nada a la empresa, contamino nomás, dejo que contaminen, veo y me hago el loco. Eso va a pasar, porque la gente todo el tiempo también está pensando como en el tema económico, en el tema del trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, el trabajador de alguna forma, porque su medio de vida o su sustento está ahí, se hace de la vista gorda, ¿no es cierto?
pero quien en realidad causa el problema ambiental es la industria capitalista. Obviamente que si nosotros no hacemos nada, tampoco vamos a transformar nada y hay que quitar esa apatía, creo, de alguna forma. Para mí es como apatía, desconocimiento, etcétera. ¿Qué dicen acá en el chat? Ray dice, todo es culpa de la revolución industrial. No necesariamente. Yo creo que el desarrollo de, en este caso, de los medios de producción, que es la industria, es muy bueno. El problema es cómo el sistema económico los maneja. Supongamos que en realidad estos medios de producción estuvieran al servicio de las necesidades reales del ser humano, no habría como estas cuestiones, porque hay uno de los problemas que tiene el capitalismo es la sobreproducción. Hay momentos en donde hay sobreproducción de algo y se producen crisis capitalistas, ¿ya? ¿Y por qué se da esta sobreproducción? Porque los medios de producción están en manos de gente rica que quiere ser más rica y solo importa el dinero. Ahora, si esos medios de producción estuvieran en manos de, digamos, de la gente que trabaja y bajo una planificación real, económica, o planificación, claro, una economía planificada de la sociedad en donde se suplan las necesidades reales y no sea por una cosa de producir por producir, el asunto sería otro porque no gastaríamos más recursos de los que necesitamos. Es una cosa, yo creo, bien compleja, porque, claro, cambiar el sistema económico no es una cosa que decimos, bueno, hoy voy a cambiar, mañana está cambiado, bacán, se acabó. No, es una cosa muy, muy dura porque el capitalismo está más de 100 años en la humanidad y está tan enraizado, tan asimilado, tan, ¿cómo se dice? Naturalizado, que muchas veces la gente no ve en realidad lo que pasa por este modelo económico, sino vemos como solo lo superficial. Entonces, sí es una cuestión de trastocar a fondo muchas cosas. Ya. Mi profe, perdón que le interrumpa, es que Claro. como usted mismo menciona, a veces la gente se deja, no sé, influenciar mucho por el tema de, como usted decía, el trabajo, ¿no? Como dependemos bastante del trabajo, Ah, entonces obviamente la gente eh, trata de ver por ese mismo lado y no es realmente, o sea, no abre los ojos, no es realista a lo que estamos realmente viviendo, ¿no? Y ahí, como usted dice, ya entra toda la industria, los gobiernos, es un monopolio, pero increíble, mi propio. En todo caso, ni yo no comparto con todas esas cosas. gracias, Dani. Entonces, como dice Dani, es súper complejo, o sea, y querer como bajarse eso es aún más complejo. O sea, la gente que lucha contra estas cosas muchas veces termina muerta. Hay un caso de una ambientalista que luchaba en otro país, Marta Cáceres, no sé si oyeron. A ella la asesinaron porque hizo una pelea en contra, no me acuerdo qué industria era que estaba contaminando en su zona. A la final la mataron y ya. O sea, no es nada para muchos de estos capitalistas hacer ese Eh, tipo de cosas. Sí, Dígame. profe, eso es lo que le estaba diciendo hace rato. O sea, muchas veces crean este tipo de peleas o alzan la voz a lo que está mal o buscan soluciones o opciones alternas al daño ambiental y terminan mal, o sea, terminan por allá tirados, nadie, después ya nadie sabe de ellos, nadie hace nada. Entonces por eso le dije, le digo, había, o sea, vi también otro caso de un señor que hacía bloques, creo que era de Haití, algo así, bloques con plástico reciclable y otros productos y todo esto, pero eran mucho más fuertes que los mismos bloques de cemento que usualmente nosotros utilizamos. Y ese señor salió tal, bueno, tal, más nunca se supo de él. Nunca más se supo de él, nunca se sabe de eso, nunca inició un proceso, nada. Y es como que, bueno, ¿qué más podemos hacer? O sea, es triste y es lamentable porque, o sea, ni siquiera dan opciones
para que, ok, sigan con su trabajo haciendo su desastre, ok, lo van a seguir haciendo, porque lamentablemente es muy complicado que lo dejen de hacer, pero, o sea, den al menos opciones al pueblo que pueda tomar decisiones de lo que quiere y lo que no quiere, sino que te ponen, bueno, no, solamente es esto y esto es lo que agarras y ya. Gracias, Ray. Entonces, incluso va a haber como ese tipo de iniciativas que o las van a hacer quebrar o las van a absorber. O sea, pasa cada cosa. Gabriel estaba alzando la mano hace un rato. Sí, la verdad es que también hay casos y casos. Por ejemplo, yo, como, bueno, también me gusta el internet. Yo escuché el caso de un chatarrero, por ejemplo, que, bueno, estaba en el hospital, le regalaron unos tubos, una máquina media rara. Y resulta que no era una máquina cualquiera, era una máquina de radiación, una máquina de estas raras que que emitía gases tóxicos y radiación. Y bueno, se terminó contagiando él y terminó ocasionando un accidente no nuclear, pero sí de ese tipo, la verdad. Y ese fue uno de los daños más significativos al mayor ambiente también. Y a pesar de que intentó deshacer y advertir a la compañía a la que había vendido así los fierros y todo eso que era de la máquina, no pudo hacer nada porque literalmente ya habían convertido en más chatarra esa máquina porque la habían quemado y la habían destruido totalmente. Ya. Aquí nos da otro ejemplo, ¿no es cierto?, práctico de, por un lado, el desconocimiento al inicio del señor, pero cuando él ya se dio cuenta, advierte, pero a los dueños no les importa porque prefieren ganar dinero. Entonces, ese tipo de cosas van a pasar y terminan habiendo un montón de O accidentes, sea, Gabriel. no es que no les haya importado, o sea, sí les importó, pero ya no hubo mucho que hacer porque él dio el aviso, pero lo hizo después de que hayan hecho lo que Como hicieron. remedio. Ujú. Ya, entiendo. Entonces, el desconocimiento es otro asunto. Eh, Vivimos en una sociedad en donde nos han privado de mucho conocimiento y para tener cierto conocimiento incluso se tiene que pagar. Lo digo porque, por ejemplo, yo aprendí agroecología y por eso ahora estudio naturopatía. Es una cosa así. Pero yo aprendí agroecología en la maestría. O sea, yo no aprendí en la universidad o en el colegio. No sé, ¿no? Yo estudié todo fiscal. O sea, estudié en escuela, colegio, jardín de niños, universidad, estatales, o sea, fiscales, ¿ya? En ese tipo de espacios no hay estos conocimientos. Mi maestría sí la hice, obviamente, porque eso no hay donde privado, sino que eso sí toca pagar. En un lugar en donde, en cambio, había como todo un grupo de gente que hacía agroecología, pero se movía solo en su círculo. Y que es gente que tenía dinero. Yo hice préstamo para estudiar, ese era otro asunto, pero bueno. Pero es gente que tenía dinero. Y en esos espacios está el conocimiento. Y ese conocimiento, por ejemplo, para un campesino promedio es tan importante. O sea, es tan importante y la gente no sabe. Yo he visto a la gente sembrar, desde crear una plantita pequeña de frijol, voy a poner el ejemplo, ya esta planta para que pueda dar los frijoles le ponen como 5 pesticidas, o sea, 5 compuestos químicos. Y ellos no conocen otra forma de hacerle crecer la planta. O sea, en el campo está así, o sea, la gente sabe qué químico tiene que comprar para que las plantas se produzcan. Pero si tuvieran en sus manos el conocimiento de la agroecología, créanme, no comprarían los químicos y producirían cosas más sanas, pero el conocimiento no está ahí, sino está en lugares en donde la gente paga por él. Entonces, es bien complejo todo lo que se ve y, y claro, todo se entrelaza a la final, ¿sí? Algo dicen en los comentarios. Pensé que iba a decir otro tipo de plantitas. No, dije esas, porque esas me acordé ahorita. Ya. Pero hay un montón de cosas que la gente desconoce. Por ejemplo, yo no consumo, no consumo algunas cosas porque ya pues aprendiendo entendí que no puedo consumir por los químicos que llevan o el alto contenido de químicos que llevan algunas plantas, pero eso es lo que conocen nuestros campesinos para sembrar, ¿ya? Y como les dije, el tema agroecológico es más como en ciertos espacios académicos. Claro que hay una que otra, bueno, allá en Quito hay Conquito, que enseña un poco de cultivos orgánicos,
pero es un grupo pequeño, un impacto mínimo. Bueno, no digo que sea despreciable porque a mucha gente le puede servir, pero si eso se pudiera hacer a otra escala sería una maravilla. Y sería bueno que el conocimiento no esté captado tampoco en unas cuantas manos, porque como les dije yo en la maestría cuesta un montón. ¿En manos de quién está este conocimiento? De la gente que tiene plata para venderlo, comprarlo, intercambiarlo, etcétera. Y claro, algunos ya con un sacrificio dejamos ahí, aprendemos algo, eh, etcétera. Pero eh, los dueños, por ejemplo, de muchas instituciones lucran también del conocimiento y no se puede hablar de que sea un conocimiento de libre transferencia. Yo creo que debería ser así, pero no, es otro asunto. Vivimos en una sociedad que todo es dinero. Todo se convierte en mercancía, la naturaleza, el conocimiento, y eso va a la final a decantar, ¿no? Incluso en cuestiones de contaminación o de impactos ambientales y otro tipo de cosas. Siga. También aquí nos dice, este me parece importante también, dice, un dato revelador en este sentido señala que a pesar de los altos índices de preocupación, ¿se acuerdan, no? Era del 91%. El 51.5 de las personas reconoce que hace cosas que perjudican al medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la gente sabe, las conductas siguen siendo las mismas y no ha habido un cambio incluso conductual individual. Eh, y claro, aquí dice que el 88.3% de la gente opina que es más importante la comodidad, perdón, que respetar el medio ambiente. Entonces, al menos este estudio me parece importante tenerlo como contexto para lo que vamos a ver en esta semana, porque nos damos cuenta, ¿no? Que hay una gran preocupación ambiental, pero los comportamientos no cambian y la gente prefiere estar más cómoda, como por ejemplo lo que pasa en Estados Unidos o en otros países que me parece terrible. A las mandarinas las venden en platos desechables tapadas con plástico y peladas. Imagínense en lo que es eso, pudiendo vender una mandarina con cáscara, que me da lo mismo pelar, ¿ya? Pero es la comodidad a veces o el capitalismo exagerado que hace ese tipo de cosas. O sea, poner una mandarina en plástico que contamina para después ser botado cuando una cascarita, en cambio yo la puedo poner y hacerla compost. O sea, es una cosa tan horrorosa el capitalismo que a veces espanta. Y la gente también en su comodidad deja de lado o deja pasar muchas cosas y sus comportamientos tampoco pasan, paran, siguen siendo los mismos. Tan divertido hacer composta de lombrices. Es súper divertido. Yo tengo una. Un compost de lombrices. Yo no tengo lombrices. Se me mu- Ay, profe, yo le regalo. Las Yo le californianas regalo. tiene. Creo que sí, no sé, pero son unas. Y yo fui a un sitio de plantas, o sea, un vivero, y le dije como que, oye, quiero lombriz. Pero usualmente las lombrices las venden es o sea, por tamaños grandotes. Yo quería era 3 lombrices y me regalaron 3 lombrices, 4 lombrices, algo así. Y Pero ahora todas esas lombrices se reprodujeron y tengo como 300 lombrices ahí. Y yo soy la señora planta, o sea, yo obviamente todas las verduras en mi casa ya son para la composta. Entonces nosotros tenemos un huerto en mi casa y mis plantas son hermosas y espectaculares y crecen espectacular gracias a mi composta. y algún rato le decir que me regale unas lombrices. A mí se me murieron cuando me vine acá a Ibarra. Dejé afuera mi compost y cayó unos aguaceros, pero como yo vivo ahorita en la casa de mi mamá, no puedo hacer las mismas cosas que hacía cuando vivía en otro lado aparte. Entonces ya pues se habían ahogado porque se había llenado de agua. Pero bueno, en fin, pasan cosas. Pero bueno, son cosas, ¿no? Que se pueden también ir haciendo, cambiando un poco las conductas, eh, los desperdicios, hacer los compost, hacer un huerto orgánico en casa. Pero como les dije, no todo el mundo tiene el conocimiento y si podemos nosotros compartir el conocimiento, háganlo. O sea, compartan ese tipo de cosas que hay mucha gente que lo necesita. A ver, en honor al tiempo nos vamos a quedar hoy día ahí. La idea es tener como una introducción
y una idea de cómo está el tema ambiental, cómo están los discursos. Ustedes se fijaron, esto es lo que más me importaba de este artículo. O sea, que a pesar de que hay gran preocupación, el comportamiento de mucha gente no cambia, prefieren comodidad que cuidar el ambiente, o se prefiere, em, obviamente, el tema del sustento que protestar contra una cosa que esté mal hecha en torno al medio ambiente, pero son situaciones que se están dando y son parte del comportamiento ambiental, ¿sí? Como conclusión de lo que hemos visto. Eso era como lo más importante de la clase, sino que estábamos ilustrando un poquito. No sé si tengan dudas, comentarios o preguntas antes de irnos. No, mi profe, muy claro. Yo solamente le iba a comentar de que, como ya dijo usted, también es por temas de desconocimiento, ¿no? Como usted ya lo mencionó. Entonces hay mucha gente que sigue en los métodos tradicionales porque no hay esta evolución. O sea, es un tema que se mantiene entre ciertas personas y eso les conviene a la industria, ¿no? Eso, mi profe. Gracias, Daniela. Es verdad lo que nos dice. No sé si hay otro comentario o alguna pregunta. De mi parte no. De mi parte no. Ya, Ray. Listo. Entonces, por hoy nos quedamos ahí. Espero hayamos tenido como un pequeño abrebocas sobre este tema para continuar el día de mañana. Y nada más desearles una bonita noche a todos y nos vemos el día de mañana. Descansen bonito. Hasta De mañana. igual manera, mi profe, una linda Bye, noche. profe, Chao, chicos. bye. Hasta Gracias. mañana, Besitos. si tienen Linda tele, y noche. nos vimos. Chao. Hasta luego. Chao.